Por supuesto que siempre es un gusto enorme para mí, en lo personal, compañero de yo no sé cuántas batallas, licenciado Alberto Hernández. Mi querido licenciado, como siempre, agradezco muchísimo que tengas esta disponibilidad de platicar con nosotros temas sobre la historia de Tlaxcala. Gracias, querido maestro. Sí es un gusto hablar acerca de estos tópicos de historia de escala. Y bueno, hoy creo que saldremos tanto de lo que siempre he comido, pero sí es un imagino que pues a lo largo de esta pequeña transmisión podremos hacer pie. Claro que sí. Hoy, como ya se anunció, vamos a platicar de que no todo fue hojuelas vaya, no todo fue fácil, porque además tiene su lógica, la llegada, la irrupción de la nueva tecnología que venía a romper todos los esquemas de pensamiento. Y cuando se tiende la línea férrea que ya estaba trazada de Apizaco hacia Chautempa particularmente, no fue fácil este proceso, ¿verdad, licenciado Alberto? Claro, hay que entender lo siguiente. En primer lugar, tenemos este punto neurálgico al centro del estado que es el pueblo de Izaco y obviamente sitio a partir del cual comenzará a trazarse la línea que va con rumbo a la ciudad de Puebla. Claro, Especificar lo siguiente, ¿no? Entender que para moverse de Ataco a Puebla hay que cruzar de Lana de los Llanos y Lomeríos del centro, que es la zona geográfica al interior de Tlaxcala, donde se encuentra Ataco hacia el Valle Poblano Tlaxcala. Pero por ende tenemos que cruzar una serie de cadas, una serie de curvas. El camino es sinuoso. Y aquí hay un problema. En el trazado original trata de que el ferrocarril cruce por la ciudad de Tlaxcala, venga de Apizaco, cruce por San claro, Pablo a Petatitlán y llegue a Tlaxcala. claro. Pero evidentemente es un camino totalmente sinuoso. Tenemos las condiciones propias del río Zaguapan, que para este momento todavía sigue inundando a la ciudad de Tlaxcala. Tenemos Sí. bajada para Petatitlán, luego una zona por el llamado ro de Bárbara, que es la salida prácticamente de la ciudad de Tlaxcala hacia la ciudad de Puebla. Entonces, realmente no podemos hablar de facilidad de que se pueda establecer una estación ferroviaria allí. Por otra parte, el pueblo que se encuentra a 6 kilómetros hacia el oriente, refiriendo con esto al valle escalonado de Chiautem, da las condiciones idóneas para que sobre una planicie pueda correr lo que es el ferrocarril. Y esa es la primera por la cual pues se empieza a determinar que sí, que es por Chiautem donde pueda cruzar el ferrocarril. Pero esto, si bien es cierto, suena como una idea utópica o una buena idea, va a generar conflictos al interior de comunidades. Hay que entender esto de la necesidad de poder reinterpretar la ley de la revolución industrial a Tlaxcala, pues la segunda del siglo XIX. Hay algo muy interesante en esto que nos estás comentando. Finalmente, saliendo de Contla, ahí por las cuevas en San Pablo Petatitlán, toma una línea recta que pasa exactamente a un lado de Chautempan, como sucede hoy en día donde está la estación, y esta línea recta llega hasta Yometla. Es decir, finalmente este trazo que nos estás refiriendo sí es el más cercano de Apizaco a Puebla, pero obligatoriamente tiene que pasar casi en medio de la ciudad de Chautempan. Hay algo interesante. Realmente entender es, el ferrocarril va a cruzar por Santa Tlaxcala, va a cruzar por San Bernardino Contla y va a llegar a lo que es San Pablo Atitlán, Santa Chautem. Vamos a tomar en consideración esas poblaciones porque serán importantes para lo que vamos a desarrollar en este programa. Bueno, posterior a San Pablo, como bien dice maestro, viene Magdalena Teluco, viene San Luis Cholco hasta llegar a Yometla. Sí, es la línea, es una línea que tiene clima, porque descendiendo de Tierras Altas, Pisaco, hacia los llanos de lo que es el Valle de Puebla. Entonces, hacer bien esto, ¿no? El propio trazo de la línea responde a necesidad fácil y técnica de un paso más adelante para el carril. De hecho, primeros
las primeras ideas de un trazado hablaba acá de que el ferrocarril podía cruzar por Río Frío, cerca de Popocatépetl, y Iztaccíhuatl. Evidentemente, estos proyectos no prosperan por la situación también de las subidas y bajadas, cosa distinta que tenemos en planes. Eso, el trazado de la línea del ferrocarril a Veracruz por los llanos de Apa. Pero bueno, entendamos qué ocurre en el México finales de la intervención, de finales del imperio, y en el México, pues ahora sí, de la República Restaurada. Para 1867 ya hay una línea de ferrocarril que corre de la Claro, Ciudad de México a Pizarro, claro, pero solamente es eso, o sea, es una pequeña opción, un tramo que va a llegar de la línea que va a llegar hasta Veracruz. No obstante, lo importante de esto es hacer hincapié en que al partir de Ataco hacia la ciudad de Puebla, vamos a encontrar esta multiplicidad de pueblos tlaxcalcas que se encuentran con sus propias percepciones, con sus propios usos, sus propias costumbres, sus propias formas de autorregulación, propia idiosincrasia, valga la expresión, y precisar lo siguiente, ¿no? Los habitantes de San Bernardo Contla, en el náhuatl, dan una buena explicación al término que es este monstruo de Fro, este monstruo de hierro que llega a irrumpir dentro de la cotidianidad de la provincia tlaxcalteca, el tepoznenem, o sea, el fierro que camina. Recordemos, la sí, lengua muchas veces lleva este trasfondo metafórico. claro, Tepos, el metal, ¿no? Nenem que camina, el fierro, el metal que camina. Y que realmente es eso, ¿no? El tren es eso, es un fierro caminando. Entonces, entender cómo esto incide dentro de la población de las altas y pues va a incidir dentro de estas dos comunidades, importantemente en el siglo XIX. Santana Chautempan, que es un pueblo que está pues solamente constado como un pueblo de artesanos, que está en medio caminal, que corre de San Pablo a la ciudad de Puebla, y bueno, pues esta urbe comercial, este pueblo que es precisamente San Pablo. ¿Qué ocurre con Sampo? Bueno, hay yacimiento de españoles, tiene mayor infraestructura en ese momento. Realmente, Pablo Apetatitlán ofrece las condiciones idóneas para que en ese lugar se pueda establecer una estación de ferrocarril. No hay que quitar el dedo del renglón en ese sentido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Santana y Pablo cuentan con una idea compartida, también es que cuentan con una serie de conflictos de ambas opciones. claro, Entonces, entiende esto, ¿no? La llegada del ferrocarril a lo que es Tlaxcala, lo que es la zona centro, no refiriéndome a Pisaco, sino a la zona de Pablo y Santana, conlleva que los ayuntamientos, los pueblos protesten y prestando progreso material para sus pueblos, pues busquen la manera, ¿no?, de querer incidir en que la estación ferroviaria se establezca en una de las dos poblaciones. ¿Cuáles son los méritos de San Pablo? Bueno, es una población económicamente, tiene mayor poder comercial que el propio Santana, pero, y también es cierto, no está en encrucijada de caminos, el camino que va a Ciudad de México, hacia Guamala, el camino que viene de Puebla, el camino que hacia la Sierra de Puebla. Y en Santana, bueno, el único argumento que Santana es que estamos en la planilla y estamos un poco más cerca de la ciudad de Tlaxcala. No cruzan tantos caminos, solamente uno. Hay un pequeño, creo que, de herradura, que es un real, que corre hacia la ciudad de Tlaxcala sin tocar Pablo. Y entonces, pues, ¿qué podemos apreciar de esto? ¿Por qué se determina que Santana sea la sede de la estación ferroviaria? Bueno, ya viene en este caso ya la adicional. En primer lugar, hay un principio general de derecho que dice que el primero en tiempo es prender. El ayuntamiento de Santana expropia a una familia del barrio de Soledad, Chaltipa, barrio de la Soledad, un terreno para el establecimiento de la estación ferroviaria, cosa que no hace San Pablo. Segundo, ujú, cuando los de San Pablo determinan que la estación se ponga en un lugar intermedio entre Santana y San Pablo, específicamente lo que hoy llamamos el barrio de Chalma, claro, eh, claro. los de Santana cometen una argucia, ya hay que decirlo, una argucia pues algo irrisoria, ¿no?
Empiezan los ingenieros a hacer un trazado de un espacio que servirá para el establecimiento de un paradero, que todavía no es ni siquiera estación, y los habitantes del barrio de Chalma empiezan a apedrear a los ingenieros ingleses. Y el argumento es, no, estos de Chalma no son de Santana, son de San Pablo, ¿no? Y el castigo para los de San Pablo es que no se establezca una estación ferroviaria. ¿Por qué? Porque los de Chalma, que se supone son de San Pablo, se están, pues están apedreando y no quieren que por ahí pase, bueno, que por ahí se establezca un paradero. Al final de Claro, cuentas eran de Chalma. Chalma es un barrio que pertenece a Chaptempa, actualmente una sí, colonia. Bueno, al final de cuentas el paradero se queda en Santa Ana, pero hay un litigio. Al final de cuentas, el Congreso del Estado interviene en este litigio en el cual los dos ayuntamientos, el Ayuntamiento de Santana y el Ayuntamiento de San Pablo, comienzan a pelear por el establecimiento de la estación ferroviaria. Tenemos entonces, bueno, el conflicto en los hechos, gente peleándose, agarrándose a pedradas para que no se establezca el paradero. Después tenemos a los dos ayuntamientos peleados entre sí y tenemos el 29 de mayo de 1869. Eh, Se consideraba que la fecha oficial era el 1 de junio, pero no, realmente ya se ha considerado que sí, la fecha original en la cual se inauguró el tramo de ferrocarril de la Ciudad de México a Pisaco y de Pisaco a Santana Chautempan, se hizo el día 29 de mayo de 1869. Ya hay algunas crónicas que se han publicado, entre ellas de un periódico, El Monitor Republicano, y otra más de Ignacio sí, Manuel Altamirano en el siglo XIX, que creo que es la crónica más conocida, que habla claro. acerca de que sí llega el tren al pueblo de Santana, que los principales capitalistas, si lo podemos llamar así, los principales vecinos de la población, el cura, el presidente municipal y su ayuntamiento reciben a los empresarios, se hace un brindis y toda la cosa. Digámoslo que de la manera cordial y bonita, pues hasta ahí llega, pero ya se carga por detrás con una gran cauda de problemas, una gran cauda de conflictos entre la llamada Villa de San Pablo y el pueblito de Santana. ¿Por qué digo pueblito? Porque al final de cuentas en ese momento Santana no contaba con el capital económico o con el caudal que contaba Claro, pues este emporio comercial que fue San Pablo Petatitlán. ¿Qué ocurre? Bueno, se funda lo que es el paradero de ferrocarril en Santana, en 1869, también el 16 de septiembre, ¿no? Don Benito Juárez llega a esta población, lo recibe don Miguel Hidalgo Ortega, hay un intercambio de regalos, de salutaciones, eh, por parte del pueblo de Chiautempan, eh, es recibido don Benito por dos personajes que desgraciadamente, pues uno tiene un nombre de calle y el segundo se ha perdido, ¿no? En la historia. El primero es don eh, Ignacio Picasso, que fue presidente claro. municipal de Chiautempan durante muchas ocasiones, pero sí es el funcionario público, el funcionario de Chiautempan que como presidente municipal recibe a don Benito en el paradero. Y don José Simón Ramírez, que fue cura de Santana y que fue quien recibió pues a don Benito Juárez ahí en el tren. Claro. Posteriormente a esto, pues ya el tren continúa con su recorrido y pues San se acabó. Posteriormente Juárez regresará de nuevo a Chautempan para visitar en su momento la ciudad de Tlaxcala. Algo interesante. Y comenzamos con problemas. El maquinista, bueno, en una ocasión un tren sale de Apizaco, pasa por Santa Cruz, San Pablo, llega a Santana, y se dice, y hay una crónica de este diario del siglo XIX que dice, gente de mal corazón del pueblo de San Pablo, ya empieza como que a ser tensiosa la prensa, colocó dos grandes piedras en la vía del ferrocarril, por lo que el maquinista, o sea, uno se imagina las llanuras que están precisamente cerca de las cuevas, y sí se imagina que la gente de mal corazón pone unas piedrotas enormes sobre la vía del ferrocarril para que precisamente el tren se descarrile, ¿no? Y Claro, dice más o menos la crónica del siglo XIX así, gente de mal corazón coloca dos piedras, pero el maquinista, dándose cuenta de esto, paró el tren y empezó a hacer silbar la locomotora, a lo que los vecinos de la noble población de Santana, ya le están echando mucho adorno a la crónica, ¿no? Este, la población de Santana acudió en masa a mover las piedras y a auxiliar al maquinista y al ferrocarril con el fin bien. de evitar que ocurriera una desgracia mayor. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que realmente
la compañía del ferrocarril nunca pagó, y aquí viene otro problema grande, nunca pagó el precio de las tierras sobre las cuales se tendió la línea. Segundo punto, Bueno, el ayuntamiento de Chautempan jamás pagó la expropiación del espacio que sirvió para paradero y posterior estación. no Algo sé por qué más, estás, no sé por qué estás pasando lista a una historia repetitiva de muchísimos años. imagínense, estamos hablando de 1869, creo que hasta el año de 2025 hay cosas que no cambian. Así es. Bueno, seguimos ¿Y, con la crónica, por favor. y qué ocurre, no? Algo chistoso. Al final de cuentas, don Miguel Hidalgo Ortega va a recibir, a partir de ese septiembre del 69 en adelante, yo creo que hasta 1876, un problema. Hay cartas, misivas, oficios por parte de los presidentes municipales, por parte de lo que es la compañía del ferrocarril diciendo, vamos a parar los servicios, si no es que para que los vecinos de estas poblaciones ya no apedren al tren, ya no cometan pues algunos desperfectos sobre el tendido de la vía. La Claro, gente estaba enojada con la llegada del ferrocarril. Algunos dicen, no, es que los indios de Chautempan, así lo dice técnicamente, bueno, verbalmente el texto del siglo XIX, veneraban al, veneraban al ferrocarril, al tren, a la locomotora como un símbolo del progreso con su penacho negro. Suena bien, pero resulta que pues sonará muy bien en la idea, ¿no? Pero el hecho de que no te paguen por tus tierras, que te claro, expropien sin que te paguen claro. algo, pues genera un sentimiento de descontento. Ajá, llegó el progreso, pero el progreso a costa de qué. Si bien es cierto, esto será detonante para que años más tarde ya podamos hablar de que el ferrocarril sea un medio de progreso y sí de prosperidad para esa zona, Contla, Santana, Santa Cruz, San Pablo Petatitlán, San Luis Teolocholco, Zacatelco, Panzacola, también es verdad que pues se genera esta serie de conflictos, de tal manera que el litigio entre Santana y San Pablo va a continuar. Hay un ministro religioso, don Tiso Rafael Córdoba, que es el abogado patrono que va a representar precisamente al pueblo de Chautempan ante el Congreso del Estado dentro de este litigio. Al final de cuentas, termina ganando Santana Chautempan el litigio y San Pablo pues tiene que acceder a las condiciones que le establece el Congreso del Estado, que es la entidad que va a resolver de esto. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. El Tribunal Superior de Justicia todavía no tenía facultades para incidir en conflictos entre municipios, lo que hace que precisamente el Congreso del Estado sea quien tenga la última palabra en este sentido. Claro. Y bueno, será quien dirima esta particularidad. Y bueno, ¿qué sucede? Pues al final de cuentas, muy amigos como al inicio, San Pablo invita al ayuntamiento de Santana a un banquete para celebrar la paz. De verdad es irrisorio, ¿no? Pero hay que entender la lógica de cómo los pueblos pueden llegar a conflictuarse solamente por el hecho de que irrumpe dentro de la cotidianidad de los pueblos tlaxcaltecas algo nuevo y algo Claro, que pues el pueblo desconoce en su momento. Obviamente esto va a redundar en que Santana pues crezca económicamente, San Pablo venga abajo, se instalen las primeras fábricas textiles a lo largo de lo que es el río Tequisquiac, en lo que es claro. hoy Santa Cruz Tlaxcala, de igual manera la instalación de fábricas textiles en Chautempan, y bueno, lo demás creo que es obra de conocidos. Pero al final de cuentas, entender que también no se las vieron fáciles también en el otro tramo de la vía ferroviaria que va de Santana hasta lo que es la ciudad de Puebla. ¿Por qué? Porque evidentemente vienen barrancadas de la Malinci, los puentes no son muy seguros que digamos, entonces cuando vienen las barrancadas los trenes se tienen que detener porque a Sí, veces bien son fuertes las avenidas de agua que incluso cubren los puentes, cuestiones así, accidentes, empleados del ferrocarril que se emborrachan y que se caen de los vagones y terminan muriendo. Entonces, si hay situaciones así un poquito delicadas, que obviamente son gajes del oficio, si lo podemos ver así, que se presentan pues con el hecho de que ya irrumpe el ferrocarril dentro de Tlaxcala. Y entender esto, llega sí como un símbolo de progreso, pero también trae consecuencias que pues al final de cuentas se podrán observar, ¿no? El uso de lo que son el uso de los bosques de la Malinci para la claro, elaboración de durmientes, el uso también de los bosques de la Malinci para el carbón. Entonces, ¿genera un impacto ecológico? Claro. ¿Impacta la economía? Claro. claro. ¿Impacta a las propias sociedades tlaxcaltecas? Sí. Tenemos ejemplos de
peregrinaciones por parte de gente de Puebla que va en el mes de mayo a la Basílica de Ocotlán, bueno, en ese momento al santuario de Ocotlán, en un tren especial que sale de Sí, Puebla, pues solamente a Santana para sí. ir a visitar a la Virgen de Ocotlán, ¿no? Y también se vuelve un método, sí, de cohesión, un método de vinculación. Todavía hasta el día de hoy los mayordomos y fiscales de Chautempan esperan a los pueblos invitados en la estación de ferrocarril. ¿Por qué? Porque más allá de lo que hoy pueda representar simbólicamente es la entrada a Chautempan mediante esto, ¿no? Mediante un medio de transporte que si bien es cierto en este momento es de carga, en su momento fue un medio de vínculo dentro de las poblaciones tlaxcaltecas. Por supuesto que sí. Y fue una irrupción brutal, porque fue el cambio total a nivel mundial del transporte. Hoy, si dicen que va a ser una carretera, pues todos sabemos las carreteras, conocemos los vehículos. Si van a ser nuevas líneas de tren, incluso si fueran a hacer un aeropuerto en Tlaxcala, y lo conocemos. Pero en ese momento era totalmente, absolutamente desconocida esta tecnología, ¿no? Así es, maestro, entender que la revolución industrial llega a Tlaxcala, pues no de una manera muy gradual, sino que viene de golpe y porrazo, con todas las consecuencias que pues más o menos he podido relatar. Y esto se va a ver también no solamente en la línea Apizaco-Puebla, en su momento lo veremos también sobre la parte que viene de Apizaco para lo que es el puerto de Veracruz. O sea, Sí. realmente el hecho de decir que es el símbolo del progreso y que todos los pueblos tlaxcaltecas estaban de acuerdo en su momento con la llegada del ferrocarril podría ser una cuestión muy aventurada de decir, Claro. porque realmente sí hay una serie de conflictos al interior de las comunidades, tanto que hasta se pelean los pueblos. Y fíjate, mi querido Beto, que todo lo que nos acabas de relatar me parece que es muy poco reflexionado y menos divulgado. Realmente siempre nos quedamos con la idea de que, pues sí, llegó el tendido de las vías y todo bien, todo buena onda, con todo mundo. Pero lo que nos estás relatando me parece que es una realidad, insisto, poco comentada, poco reflexionada y poco analizada incluso. Sí, de hecho hay que hacer un estudio un poquito más concienzudo sobre la llegada de la revolución industrial aquí a Tlaxcala y Sí, entender que, pues es que estos fierros que caminan no sabemos ni para qué sirvan, dicen que corren muy rápido y que van a lugares que también escapan de la percepción, escapan de la idiosincrasia tlaxcalteca. En su momento eran grandes medios de transporte que llevaran eh, de todo, ¿no? Pero originariamente, pues sí, sí generan una serie de cambios al interior de lo que es el Estado. por supuesto que sí. El tiempo, bueno, ya estamos en tiempo, mi estimado Beto. Realmente quiero decirte que me encantó lo que nos platicaste hoy. Hay cosas que yo no había ni siquiera pensado, no porque yo sea el gran pensador o el que sabe mucho, no, no, sino de verdad que ha sido muy valioso todo lo que nos has presentado hoy. Te insisto, nos pones a reflexionar, nos pones a repensar y me parece que es una nueva beta muy valiosa y muy rica para platicar más adelante. Claro que sí, maestro. Yo creo que tendremos que investigar un poquito más, hacer hincapié un poquito más en esto y pues entender que el progreso sí llega en el siglo XIX, pero ¿a costa de qué? Por Creo que sería la supuesto que sí. conclusión más idónea. Así es. Pues yo te quiero agradecer como siempre tu tiempo, que nos compartas tus investigaciones, que sí son muy amplias y a veces me sorprende cómo es que logras meterte tanto, porque eres un hombre muy ocupado, cómo logras meterte tanto para conocer esta historia de Chautempan. Ojalá algún día puedas ocupar algún puesto oficial. Te estoy candidateando públicamente para que puedas compartir todas estas crónicas, todas estas historias de Chautempan. Muchas gracias, maestro. Pues ojalá, hacemos votos, que así sea. Excelente. Pues te agradezco mucho, como siempre, tu compañía. Ya habrá oportunidad de volver a platicar sobre este tema y sobre otros muchos. Claro que sí. Mil gracias, maestro, y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Gracias a ti, por supuesto, como lo dice el licenciado Alberto Hernández, a ti que nos estás siguiendo en esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos.
Nos saludamos en la próxima.